A pesar de sus esfuerzos, se dio cuenta que no lograba salvar a muchos seres infelices. Y después de luchar para abarcar las necesidades de tantos seres, su cabeza se rompió en 11 pedazos. Y viendo su lucha, el Buda Amitabha, que es el Buda del paraíso puro, le dio 11 cabezas para que pudiera escuchar los gritos de los que sufrían. Y al escuchar y abarcar los llamados de quienes le buscaban, Avalokiteshvara trató de alcanzar a todos los que necesitaban su ayuda, pero se dio cuenta que sus dos brazos se habían hecho pedazos. Y una vez más, Amitabha acudió en su ayuda y le dio 1000 brazos para que pudiera ayudar a las multitudes. Entonces, Avalokiteshvara puede tener 2 brazos y 2 piernas, o 4 brazos y 2 piernas, o 1000 brazos. Puede tener muchas formas. Aquí tienen un ejemplo de Avalokiteshvara de 1000 brazos, y además este es un ejemplo japonés, porque Avalokiteshvara tiene distintos nombres en distintos lugares. Por ejemplo, en Tibet se le denomina Padma Pani, que quiere decir el que sostiene el loto, porque si nació en un loto, porque también se le denomina Chenrezig. Mucha gente dice, son los mismos, sí, son los mismos. Pero en China es Wanyin, que es mujer, y en Japón es Kannon. Bosatsu quiere decir el Bodhisattva Kannon, que también es un personaje femenino. ¿Por qué? Porque es el Bodhisattva de la compasión. Y la compasión no tiene género, puede ser hombre o puede ser mujer. Literalmente, su nombre quiere decir el Señor que observa al mundo con compasión. Es decir, que escucha a los seres que sienten y a los que piden ayuda. En chino, en idioma chino, literalmente quiere decir el que escucha a quienes claman pidiendo ayuda. Es el bodhisattva de la compasión, que escucha los lamentos de los seres que tienen sentimientos y que luchan incansablemente por ayudar a los que pronuncian su nombre. Ahora, ¿qué es un bodhisattva? Pues un bodhisattva es el que está, hay dos posibilidades, el bodhisattva y el bodhicitta. Bodhicitta es el ser humano que intenta ser el bodhisattva. Y el bodhisattva es un ser que está en alguno de los múltiples paraísos, acompañando o rindiéndole pleitesía a alguno de los budas. En el caso de Avalokiteshvara es Amitabha, en el paraíso del cielo puro, donde le dice, bueno, pues ya tienes que ir a cumplir tu destino, otra vez este concepto. Y le dice, bueno, sí, iré, pero no me quiero iluminar, yo no quiero romper la rueda infinita hasta que logre que todos los personajes sean salvados. Entonces, a partir este personaje es muy importante, y a partir del siglo XI, pues hubo mucho intercambio entre China y Mongolia, entonces por eso pasó a los distintos lugares. El mantra, como tal, se le denomina el mantra de las 6 sílabas, y cuentan Mani, Padme, Hum. Son 6, y se supone que ahí se están condensadas todas las enseñanzas del budismo. Palabra o frase sílaba por sílaba, el es el sonido primigenio, Mani significa joya, Padme quiere decir la flor del loto, y Hum es el espíritu de la iluminación. Entonces, una de las razones por las que ya no estoy hablando específicamente en sánscrito es que muchas cosas que estamos tocando, muchas reflexiones, provienen del budismo tibetano, y el lenguaje tibetano es una derivación del chino, es la corriente sino-tibetana. Entonces,
son lenguas completamente distintas, se escriben distinto, aunque silábicamente y fonéticamente tienen similitudes, pero hasta ahí. Entonces, por eso estamos utilizando este ejemplo del sánscrito y el tibetano en distintos colores. Una cosa que hay que decir es que hay variaciones en la pronunciación. En el sánscrito y en el tibetano hay diferencias. En el sánscrito es más bien, se escribe y se pronuncia el om. En el tibetano utilizan más la a, aum. El mani no tiene variación. En el padme, los tibetanos usan más bien la forma petbe y en sánscrito se escribe padme. Entonces, por eso hay veces que se oye distinto y el hum es exactamente lo mismo en los dos. Entonces, el mantra Om Mani Padme Hum tiene varios significados, se translitera de varias maneras, dependiendo de la secta e incluso de los maestros. Y voy a dar un poquito de ideas sobre la historia del asunto, porque tienen distintas formas. Puedo seguir si quieres. ¿Sigo? A veces se considera que Mani Padme Mani Padme es una sola palabra en lugar de dos y hay distintos significados. Este mantra tan especial se interpreta de muchas maneras. Una de ellas, la más importante, es la joya en el loto. El loto simboliza la pureza por su capacidad de florecer en el loto, pero también es un símbolo de apertura espiritual, en el sentido de búsqueda de la iluminación. Las dos interjecciones, tanto la inicial como la final, no tienen ningún significado lingüístico específico. Se les utiliza simplemente por su poder como invocación divina. En otra interpretación, la parte intermedia del mantra se considera como una invocación al Bodhisattva Avalokitesvara, a quien se le califica con el epíteto de loto enjollado. Pero, desde el punto de vista gramatical, otra posible traducción es el loto joya o el loto hecho de joyas, porque es la manera en que los budas y bodhisattvas aparecen sentados en un trono representado por un loto. Y entonces también representa la manera en que los seres humanos reencarnan en el paraíso de la tierra pura de los budas. Y en este contexto, cuando una persona recita este mantra, es porque pretende renacer en el loto enjollado. Algunos textos antiguos han sugerido a los especialistas y estudiosos que también es una invocación, pero a una diosa que se llamaba Manipadmi, que se le calificaba como la joya del loto, refiriéndose a la consorte de Avalokitesvara en su función de sabiduría. Y para continuar con el debate, algunos otros piensan que se trata del loto, que es una joya. Como verán, hemos estado jugando con el orden de las palabras. Y otros argumentan que es la joya que está en el loto. En este último caso hay una referencia muy curiosa por el concepto de los shivaitas, los seguidores de Shiva, porque dicen que se trata del lingam en el yoni. En este caso, la traducción del mantra sería la diosa que tiene la joya en su loto. O sea, de otra manera. En la época del quinto Dalai Lama, los Dalai Lamas son las reencarnaciones de Avalokitesvara por designación y por ayuda de Palden Lamo, que nos ocuparemos de ella en su mantra.
El quinto Dalai Lama, o sea, en el siglo XVII, consideraba que el mantra quería decir, oh, tú que posees la joya y el loto. Recientemente, el maestro del Dalai Lama actual, que murió en 1981, un rinpoché muy reconocido, dijo que la joya del loto o el loto enjollado son meros nombres del noble Avalokitesvara y se le llama así porque igual que la flor no se mancha por el loto, el Bodhisattva Avalokitesvara ha logrado, por su gran sabiduría, abandonar la rueda del samsara y todas las falsas consideraciones de la verdadera existencia. Como no reside en el extremo de la existencia mundana, por eso se le representa con un loto blanco en la mano y junta las palmas de las manos con el gesto de sostener una joya que, como la joya que concede los deseos, con esa es capaz de eliminar la opresión de todos los seres conscientes y proporcionarles el último beneficio, el definitivo. Los Dalai Lamas son los sucesores por reencarnación de Avalokitesvara. La diosa que se encarga de esto es la feroz Pal del Lamo y en este sentido el actual Dalai Lama, su santidad, el número 14 de la dinastía de los Dalai Lamas, dice que al hablar sobre el poder del mantra Om Mani Padme Hum, dice que este mantra es muy profundo en su significado porque la primera sílaba le recuerda al practicante las impurezas que tiene en su cuerpo, en el habla y en la mente. Las siguientes 4 sílabas se refieren al camino medio y la joya simboliza la intención altruista de convertirse en iluminado como personificación del amor y la compasión. Las sílabas del loto simbolizan la sabiduría y la pureza debe de alcanzarse como una unidad indivisible entre el método y la sabiduría, que es a lo que se refiere la última sílaba, que también se utiliza en términos de indivisibilidad, lo que no se puede dividir. Por lo tanto, las 6 sílabas de este mantra indican la dependencia de la práctica de un camino en que haya la unión indivisible del método con la sabiduría para transformar las impurezas del cuerpo, el habla y la mente, y convertirse en un ser puro como si fuera Buda. Bueno, este mantra, de acuerdo con los preceptos budistas, al recitarse, se convierte en un medio que conduce a la liberación. El que conoce este mantra conoce la liberación y alcanza la completa iluminación. Las sílabas, el mantra se puede explicar por sílabas de la manera que se muestra aquí en la pantalla. Om implica generosidad, es decir, se purifica el ego y el orgullo. Ma se refiere a la ética, es decir, se purifican los celos y la lujuria. Ni se refiere a la paciencia, purifica la pasión y el deseo. Pad se refiere a la diligencia, es decir, la lucha contra la ignorancia y el prejuicio. Y me es la renunciación que purifica la ambición y el deseo de poseer. Y por último, hum implica sabiduría, o sea, se purifica la agresión y el odio. Entonces, om es el sonido primigenio, el sonido universal. Mani es joya. Padme es la palabra sánscrita para describir, para representar la flor de loto. Y Hum es el espíritu de iluminación. El mantra se utiliza de manera en la vida cotidiana, en el mundo budista, de una manera muy extensiva. Aquí tienen 2 ejemplos en distintos formatos. El de la izquierda es en un templo en Beijing, está en chino, está escrito en chino. Y el de la derecha es muy curioso, está tomado de Wikipedia, lo cual es una fuente poco confiable, pero es muy curioso porque, como verán, es una flor de 6 pétalos, pero tiene en el centro una sílaba que es el gen,
que se supone, una de las versiones es que este mantra de 6 sílabas, al final tiene una sílaba muda en la cual hay que pensar antes de volverlo a repetir. Entonces es una representación curiosa, cada pétalo lleva la sílaba en sino-tibetano del mantra, pero en el centro lleva esta sílaba muda que normalmente no se habla de ella, ¿no? Y curiosamente, el mantra sirve de manera cotidiana muy, 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 muy intensamente. Resulta que se aparece en monumentos, está tallado en piedras, hay montañas que tienen esto en un tamaño gigantesco. Luego aparecen en los banderines de oración, es algo que se lanzan al viento, porque el concepto del lung ta, el caballo que vuela, o sea, el equivalente al Pegaso, vamos, que lleva los deseos por el éter hacia la inmensidad. Y entonces se escriben cosas en los banderines, y lo habrán visto en muchísimos lugares, los hay en la Ciudad de México, de gente que cuelga banderines, un poco sin saber a qué se refieren, pero los ponen al viento porque son muy decorativos, son de distintos colores, pero la idea es que se escribe una oración para que sea lo que va más allá de nuestro mundo sensible, y en la mayoría de los casos, cuando no saben qué escribir o saben escribir poco, porque el pueblo tibetano no es un pueblo letrado y demás, y místico, pero no educado, y entonces, ¿qué pueden escribir? Om Mani Padme Hum. Entonces, en los banderines aparece intensamente. Y también hay en las ruedas de oración, que pueden ser de dos tipos. Las ruedas públicas, que están en las plazas, en las calles, donde tienen ahí ven los símbolos impresos, grabados o pintados o lo que sea. Y entonces la gente va caminando y pasa la mano, y entonces al ir circulando por los cilindros de gran tamaño, pues es como si estuvieran rezando y están dedicando el Om Mani Padme Hum mediante estas ruedas de oración, que en este caso son las públicas. Y hay otro caso que son las ruedas personales, que mucha gente al meditar simplemente está girando y está impreso. Aquí tienen un ejemplo, aquí para que vean el tamaño además. Entonces la gente está meditando, y aunque no lo esté expresando verbalmente, aquí está escrito en sino tibetano Om Mani Padme Hum, que me debería hacer caso de girar, porque yo estoy meditando y aunque no lo exprese verbalmente, estoy manifestando, estoy haciendo patente, estoy haciendo visible el Om Mani Padme Hum simplemente por el giro de lo que está inscrito aquí. Entonces, estas son las ruedas de oración a nivel personal. Vamos a hablar ahora de un personaje muy especial, porque muchísima gente dice, bueno, pero es que yo del budismo solo sé que existe el Om Mani Padme Hum, que no sabe a quién está dedicado, y Tara. Bueno, ¿quién es Tara? Entonces, lo primero que hay que hacer es explicar quién es Tara. Y simplemente para efectos ejemplificativos, vamos a hablar de este mantra, que hay muchas versiones, hay otros más cortos y demás, pero se las enseño. Atrás de mí está representada una de las taras, y ahorita les voy a enseñar el ejemplo de las muchas taras que existen. Tara es una figura muy importante en el budismo, particularmente en la rama tibetana. Hay el Mahayana, que es el budismo del norte, el Vatsyayana, el Tantra, en fin, hay varias corrientes, pero de todas maneras aparece como bodhisattva femenino. Ya sabemos que bodhisattva es estos personajes que quieren permanecer hasta que todo el mundo sea salvado. Se le conoce con el nombre de Madre de la Liberación, representa las virtudes de éxito y logros en el trabajo, por eso es muy conocida, entre otras cosas. Y en su calidad de bodhisattva, es una deidad muy socorrida para la meditación, porque se le invoca para desarrollar cualidades interiores
y también exteriores, como la compasión, la bondad amorosa, la vacuidad y estos preceptos que son básicos para el budismo. Algunas tradiciones del budismo consideran que hay 21 manifestaciones de Tara. Las más conocidas, voy a explicar un poco más, son la verde y la blanca. La blanca es la que está aquí a mis espaldas, pero hay la amarilla, la negra, la azul. Tara es un personaje que se manifiesta y se representa de manera en forma de 21 posibilidades, vamos. Siendo el bodhisattva de la compasión, no es la consorte, sino que es el aspecto femenino de Avalokitesvara. En algunos relatos se cuenta, la mitología dice que ella nace de las lágrimas de él, o sea, Tara nace de las lágrimas de Avalokitesvara, cuando Avalokitesvara se da cuenta que no puede salvar a todos los seres humanos. O sea, cae una lágrima al suelo, al piso, y entonces ahí nace ella. En otra versión se dice que una de las lágrimas de Avalokitesvara cae en la tierra, de ahí se forma un lago, del lago nace una flor de loto y de ahí sale Tara. O sea, no hay una versión del origen. Pero dentro de estas 21 manifestaciones es la deidad celeste que escucha los gritos de los seres que sufren miserablemente en la rueda del renacimiento. De las 21 posibles manifestaciones, las más comunes son Tara blanca y Tara verde. Tara verde está asociada con la protección contra el miedo y sus 8 productos. El miedo se manifiesta de 8 maneras según los budistas. El león, que representa el orgullo, acuérdense de los que nacen bajo el signo de Leo. Los elefantes salvajes, que representan la ignorancia. El fuego, que representa el odio y la furia. Las serpientes, que personifican a los celos, los bandidos y ladrones, que representan el fanatismo, la esclavitud, que simboliza la avaricia y la miseria, las inundaciones, que son símbolo del deseo y el apego, y los malos espíritus y los demonios, que representan la duda. Estos son los 8 productos del miedo. En cambio, Tara blanca es la deidad que representa la longevidad y contrarresta la enfermedad. O sea, es un poco lo del Buda medicinal y por eso vamos a hablar de él a continuación. Ella, Tara blanca, personifica la motivación por medio de la compasión y se dice que es tan blanca y radiante como la luna. El nombre de Tara significa literalmente tanto estrella como estrella, acuérdense que es Citlali en náhuatl, como planeta. Y hasta la fecha se utiliza muchísimo como nombre de pila para muchas mujeres en Tíbet. Por su traducción, se le asocia en el sentido de la navegación, porque es el vehículo para cruzar al otro lado del océano de la existencia, es decir, lograr la iluminación. Y por eso se le conoce como aquella que permite la salvación o quien muestra el camino a quienes lo han perdido. También recibe los títulos de Madre Amorosa, Madre Suprema, Madre del Mundo, Madre Universal, Madre de todos los Budas, etc. Como atributo, si te puedes ir para atrás, por favor. Aquí hay una cosa muy curiosa porque es difícil de identificar. Tiene, como atributo lleva el loto. Bueno, lleva los símbolos de la iluminación, lleva muchos en la frente. O sea, lleva los 2 ojos en la cara, tiene una sola cabeza, lleva un ojo en la frente, lleva un ojo en cada una de las palmas y un ojo en cada una de las plantas de los pies. Porque se supone que con eso está vigilante y recibe la información de los seres que la buscan. Pero además, lleva un loto. Y la gente siempre piensa que es el loto. Pero resulta que no hay un loto, sino 2 lotos. El loto blanco, que es la flor de pétalos abiertos, y resulta que menos conocido, pero hay un loto azul. Es una planta que solo existe a muy altas regiones, por lo tanto el Himalaya o en el techo del mundo, que se llama Utpala, el loto azul, es una flor nocturna,
Y resulta que para nosotros los mexicanos, los latinoamericanos, nos remonta al huele de noche, porque solo libera la fragancia cuando la luna la ilumina. Entonces es una flor realmente muy, muy significativa. Y por eso Tara, en todas sus representaciones, pero sobre todo en la blanca, es una deidad asociada con los bosques, la naturaleza, la vida de las plantas, las flores, los árboles de acacia, concretamente por su olor, también con el viento. Es una deidad sanadora, sobre todo Tara blanca, y su asociación con el viento se debe a la rapidez con la que acude a quienes imploran su ayuda. Entonces, lo que se puede explicar, el significado del mantra es Om, sonido universal que no tiene traducción, gloria a ti, oh Tara, enérgica Tara. Es decir, Om Tare, Tutare, Swara, Tutare, Ture, Swaha. Om es el sonido primigenio. Tare es el vocativo de Tara, o Tara. Tutare, Ture, o enérgica Tara, también en vocativo. Y el Swaha, gloria a ti, así sea, como interjección, como el equivalente a salve, amén, así sea, lo que se pone al final de un mantra para indicar que el mantra ha terminado. En idioma tibetano, más bien es así sea, y se utiliza en todos los sacrificios rituales, todos los. Viene etimológicamente, viene de su, que quiere decir correcto, y aja y amar. Entonces, ahí lo tienen en la pantalla. Om Tari, Tutare, Ture, Swaha, escrito en sánscrito, y tibetano lo pueden leer tranquilamente. Y bueno, la diferencia esa entre el sánscrito y el tibetano, los diferentes nombres, las diferentes maneras de escribir. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario que quiera hacer en este momento? O continuaremos con la cuestión del Buda medicinal. Buda medicinal, que yo ¿Me escucha? Sesiones anteriores. No me escucha. Buda medicinal, en una de sus manifestaciones, y ahorita láminas de. Recordando una pregunta que me hacía el doctor Mario Barbosa en términos de las representaciones del Buda Shakyamuni, pues le contesto también en el caso del Buda medicinal. El artista ejerce su derecho y su libertad de que yo lo represento como quiero. Entonces, como verán estas dos imágenes que acabo de presentar, pues sí, son medio azules y sí, medio tiene un manto, pero son diferentes. Entonces, es muy difícil iconográficamente mantener una cierta unidad. El Buda medicinal se le conoce con el nombre impronunciable, pero pues así se le llama, de Vaitsa Ya Guru. También en tibetano es más conocido como Bekance, y eso es como lo vamos a ver en los mantras. El nombre quiere decir el maestro de la medicina, es decir, el poseedor de la luz del lápiz lazuli. Entonces, como verán, el lápiz lazuli, algunos digamos como piedra mágica, mística, el color azul, aparte de ser bonito, en otras tradiciones religiosas, pues implica pureza, implica el cielo, implica muchas cosas. Entonces, Bekance, el Buda medicinal, es el Buda de la sanación, es el Buda de la medicina en la corriente del norte del budismo, en el Mahayana,
Y se dice que a través de sus enseñanzas es capaz de curar el sufrimiento. O sea, medicinal y enfermedad no solo son dolencias físicas, sino que lo físico es consecuencia de lo espiritual. Entonces, por eso esto es muy importante. Porque la sanación no es el decir, me tomo una aspirina y ya se me quitó el dolor y ya con eso me curé. No, 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 es bastante más profundo que eso. En su iconografía tradicional, lleva un cuenco de lapislázuli. El cuenco, digo, pues es el recipiente circular que luego utilizaban para pedir limosna. Bueno, este lo usa porque dentro va el elixir de la sanación, que es el producto de una flor y de una planta medicinal. Va vestido con el ropaje triple de un monje budista. O sea, las ropas, la vestimenta, el hábito de los monjes budistas es todo un tema. En una mano lleva una rama de aruna. Aruna es una planta medicinal tibetana, específicamente, que solo crece a grandes alturas sobre el nivel del mar, como en el caso de los Himalayas. Es el mismo caso del loto azul de Tara. Y a Becancé, al Buda medicinal, se le rinde culto en algunos templos budistas de la montaña sagrada de Koyasan, que es el lugar donde se estableció el budismo por primera vez en Japón. Y ahí se le conoce con el nombre de Kongo-Buji. La mitología nos relata que en el siglo VII, atrás, la de la piel azul, ahí. En el siglo VII, después de nuestra era, un monje budista chino, perdonarán mi pronunciación, yo no puedo pronunciar los nombres chinos, pero este se llamaba Wenzhang, con X, Wenzhang. Disculpen el que hable chino, que venga y me enseñe. Visitó el monasterio de Bamiyan, en Afganistán, que todavía existe. Ahí había, y sigue habiendo, hasta la fecha, importantes yacimientos de la piedra de lapislázuli. Y entonces hizo votos a este personaje, Vaisayaguru, el bodhisattva de la curación. Hemos hablado de los bodhisattvas de la compasión, Avalokiteshvara. Este es el bodhisattva de la curación, para que viniera en auxilio de los seres humanos. Su ruego fue escuchado y atendido. Por su intenso color azul, ahí tienen ejemplos de la veta de lapislázuli, que es una piedra que tiene muchas sales y demás, su color se le debe al cobalto y a otras muchas cosas. Esta piedra se utilizó en la Edad Media como un costoso pigmento. Ahí tienen una obra de Botticelli, y el azul en la pintura de la Edad Media, del Renacimiento, del Barroco, se seguía haciendo únicamente con lapislázuli, que era carísimo porque hay muy pocas minas y vetas de lapislázuli en el mundo, entre ellas Afganistán, entre ellas Rusia. Entonces, nada más imagínense traer de la... yo soy un pintor novohispano, yo soy, no sé, Juan Correa o el que les guste, digo, necesito un poco de pintura azul, voy a la palería de la esquina y me dicen, lo voy a pedir, pero a Afganistán. Y se lo traemos cuando llegue, pues en la nao de China, es decir, espérese y píntelo de verde, porque, bueno, otra, verde es malaquita, así que tampoco. Píntelo de amarillo, que es ocre, o de negro, que es carbón quemado. Pero de azul lapislázuli le va a costar y se va a tener que esperar. Por eso las pinturas eran muy costosas, porque poner azul así, como esa anunciación de Botticelli, no era tan fácil el asunto. Entonces, el Buda medicinal alcanzó la iluminación cuando logró alcanzar su propósito de poder eliminar todo el sufrimiento y las afecciones de los seres vivos. Sí, nada más que eso fue en su momento, seguimos en la misma, y entonces, pues, por eso creo que debemos de seguir invocando al Buda medicinal. En cuanto al mantra, hay muchos mantras y hay dos formas del mantra. La forma larga, se las voy a leer nada más para que practiquen su sánscrito.
Namo Babagavate Vaisavajaguru Vajaguru Pravalajya Tathagata Arahate Samya Sambhujaya Tadyata Om Vaisaye Vaisaye Maha Vaisaye Samugate Swaha. ¿Le entendieron, verdad? Ahora repítanlo. Y ahora, es la forma larga que obviamente nadie usa. La última línea de la forma larga es la que se suele utilizar como forma corta del mantra, que es la que vamos a usar. Y que ahí la tienen. Om Vaisaye, Vaisaye, Maha Vaisaye, Samungate, Swaha. Entonces, eso es la forma sánscrita. La forma tibetana, bueno, esa la leen ustedes, ¿no? Entonces, aquí hay un asunto peculiar que me parece interesante mencionar. Este mantra está en sino-tibetano. Bekance es el nombre tibetano del Buda medicinal. Pero en el segundo renglón, la primera palabra es Maha. Maha, en sánscrito, quiere decir grande. ¿Qué hace una palabra sánscrita en un mantra en sino-tibetano? Ahí se las dejo de curiosidad y entonces yo les pregunto a ustedes y la próxima vez ustedes me contestan a mí. Entonces, una posible explicación del mantra, una posible, es Tayata significa de esta manera y es raro que un mantra empiece de esa forma, porque suelen empezar con la segunda palabra, el sonido primigenio para la vibración universal. Bekance es la invocación al eliminador del dolor. O sea, hemos hablado de muchas formas del Buda medicinal. Buda es el eliminador del dolor, pero dolor moral, físico, emocional, espiritual. Dolor en todos sentidos, el gran dolor. Maha Bekance es el gran eliminador del dolor. Ratsa es un título como rey, rey es Raja, pero aquí es Ratsa. Samungate quiere decir océano de bondad, es una cuestión parecida al Dalai Lama. Lama quiere decir sacerdote, Dalai quiere decir el océano de sabiduría. Entonces este no es de sabiduría, Samungate es el océano de bondad. Y Swaha o Soha es gloria a ti, Señor. Entonces, si quisiéramos de alguna manera darle una interpretación que se entienda, podríamos decir de esta manera, así, invocando la energía del universo, tú que eliminas el dolor, gran maestro que puedes eliminar el dolor, rey y océano de bondad, te invocamos. Para terminar, antes de agradecerles a todos, quiero ofrecerles una reflexión. El Maharishi, que fue el que logró que a través de los Beatles y otras cosas llegara al mundo occidental este océano de sabiduría tan profundo y tan poco conocido, estableció la técnica de meditación que se llama meditación trascendental. Y era precisamente eso. Lo que logró fue definir un concepto que se llama las ondas alfa, que luego ha sido científicamente probado, donde la mente humana, si está olvidándose de sus problemas cotidianos y logra entrar en un estado vibratorio más bajo, permite que la energía del universo le llegue y lo suba. Entonces, esta cuestión vibratoria, esta cuestión de las ondas alfa, etcétera, es muy importante y les recomiendo que se metan a eso porque es parte de lo que los mantras como herramienta pueden ayudar a la vida humana. Les agradecemos a todos ustedes su participación, su interés. Ojalá que siga esto porque son temas muy complicados, muy profundos, pero muy interesantes. Así que los invito a que exploren sus curiosidades, a que profundicen, a que pregunten, a que lean, a que pues cada quien tiene distintos intereses.